Saludos a los inversores inquietos, bienvenidos en una nueva ocasión a este apartado de este podcast que dedicamos para hablar de varios temas de actualidad. Esta pequeña píldora la vamos a tener con Juanra Caridad, que es el director de GAM Investments para España, al que damos la bienvenida. Juanra, bienvenido. Un placer, de verdad, un honor estar aquí. Gracias por estar aquí y por compartir unos minutos contigo. En este caso, yo creo que había varios temas los que queríamos comentar, si te parece, y hay uno de actualidad. Hay muchos temas en este momento, pero el tema, cuando miramos a Asia y pensamos en China, en su política de COVID cero, en los problemas inmobiliarios, ¿realmente China es un problema? A día de hoy es más parte de la solución y probablemente de las grandes oportunidades de obtener rentabilidades descorrelacionadas con lo que está ocurriendo en las bolsas de Estados Unidos y de Europa. China es un gran desconocido y, como muy bien comentas, cuesta entender la política de COVID cero, pero si uno tiene contacto con la gente a nivel local y le explican que apenas el 60% de la población de más de 60 años está vacunada. Eso quiere decir que hay cerca de 100 millones de chinos que tienen más de 60 años que todavía no tienen esa dosis y, por lo tanto, que son personas que están expuestas a un riesgo. En un país que puede construir un hospital en tiempo récord, pero que a día de hoy el número de UCIs por cada 100.000 habitantes es de 3-4 camas, 3-4 unidades de cuidados intensivos por cada 100.000, pues uno entiende por qué son mucho más cautos en los temas de COVID que podemos ser en Occidente. Es una población menos inmunizada porque no ha estado tan expuesta al virus como lo estamos aquí en Occidente, y también es verdad que es un país que tiene una planificación muy clara y ellos han sido capaces con ese COVID cero de controlar la inflación y no tienen el problema que estamos viendo aquí en Estados Unidos con la inflación del 9,1, en Europa entre el 7 y el 10, y por lo tanto el gran problemón que tenemos aquí en el mundo desarrollado ellos lo han manejado, y por eso Xi Jinping se va a presentar este año con un crecimiento del 5,5, con 33 medidas de estímulo económico y con mucho margen. Por tanto, tu visión, como bien has explicado, no es negativa y aparentemente no es el problema, como dices, en cuanto a cómo han gestionado eso, que evidentemente ha afectado sin duda a las cadenas de suministro, a los problemas de importación de productos. Por tanto, pensamos que hemos podido ya cambiar, estar en una fase de mejora y recuperación, así debemos verlo. Sí, entre sí y no, sí. Obviamente siempre hay riesgos, pero yo creo que es importante aclarar. Muchas de las reformas que vimos el año pasado, que parecían apocalípticas, en contra del sector tecnológico, en contra de la educación privada, en contra del sector del juego, casi en contra del sector inmobiliario. La inmobiliaria era un tema muy teledirigido y muy orientado a frenar una expansión que podía en algún momento descontrolarse y, sobre todo, complicar el acceso a la vivienda para muchas familias y crear inestabilidad, y lo fueron haciendo en fases y teledirigido. En China hay que entender que tienen un problema que deberíamos también ser sensibles en Occidente, y es la demografía. Están teniendo problemas para tener en los últimos 3-4 años el segundo, el tercer hijo, a pesar de haber quitado todas las restricciones. Y eso a 20-30 años es un problema, y en esa planificación china a mucho más largo plazo es un tema que quieren atajar. Muchas de las reformas no van contra el sector tecnológico, no van contra la educación, van contra aquellas cosas que le complican la vida a un padre para tener un segundo hijo, que es: no puedo afrontar la educación, mi hijo se distrae con videojuegos, mi hijo al final tiene que vivir muy lejos del colegio y hay unos atascos enormes, y van orientadas más a eso. Y todos los temas de cuello de botella, es que nos olvidamos muy pronto, pero China crecía después del COVID al 9, al 10, al 11%, y eso provoca calentamientos que no le beneficiaban. Ahora mismo los cuellos de botella se están reduciendo, ahora mismo el coste de los fletes ya es un 10, 15, 20% más barato de lo que era hace 6 meses, y en ese sentido no digo que no esté expuesto a riesgos, pero progresa adecuadamente en la buena dirección. Y ese motivo de preocupación que tú lo has nombrado, que es el mundo inmobiliario, lo digo porque hay algunos informes que circulan hablando de un exceso de construcción, digamos que en megaciudades que están vacías y pendientes. A mí me recuerda siempre al caso de Seseña, ¿no?, en Madrid, que no sé en qué punto está, pero que hay muchas ciudades construyéndose alejadas del centro de las mismas y sin ocupar. Eso realmente es un problema, no solo Evergrande, sino todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario.
Estamos tan poco acostumbrados en Occidente a que a veces las empresas privadas puedan quebrar, o tenemos ahora últimamente un sentido tan paternalista contradictorio en nuestro supuesto mundo capitalista, que cuando China hace aparentemente lo contrario, deja quebrar a alguien que ha cometido errores, y sobre todo si le ha estado avisando durante 12, 18 meses, como no tengas estos ratios, te vas a meter en un lío, como no pases de señal roja a señal amarilla o verde, te vas a meter en un lío, y efectivamente luego llega el lío. Pero cuando hace 10 años tuve la oportunidad por primera vez de estar en contacto con nuestros equipos de China, esas fotos de ciudades vacías que salen en todas las portadas, es curioso que si uno mira en 10 años ve que la que era una ciudad vacía fantasma hace 5 ahora está llena. Y la que te vuelven a enseñar ahora como ciudad vacía es una ciudad que probablemente se llene dentro de 10 años. Es verdad que se ha enfriado mucho la construcción, pero ahora se está acelerando otra vez el crédito. Se han dado facilidades para entrar a casa, se ha bajado el coste hipotecario, se está dando ayuda a familia, ayuda a desempleados. Es un sector caliente, pero tampoco hay que olvidar que China, antes de meterse en una implosión, tiene $1 trillón que a lo mejor utiliza, tiene margen para bajar tipos de interés, tiene unas reservas y una capacidad para poder hacer o dejar de hacer, y la capacidad de mover a población de un Hukou al otro, de una zona a otra, con lo cual pensar en una implosión o que China se va a dejar implosionar, yo creo que es excesivo y que es fácil de decir, pero muy difícil de ver. Y finalmente, yo creo que es una idea el hecho de invertir en China, que bueno, no todo el mundo está en esa línea, pero hay gente que piensa que puede ser una alternativa para tener en las carteras. ¿Qué te parece y cómo deberían los inversores hacer algo así? Siempre estamos ahora mismo en un mercado tan complicado que cuantos más tipos de riesgo distintos, y China es un riesgo muy distinto, menos riesgo. Cuesta y es cuestión de dosis. Yo creo que China debe ser como el pimentón en las comidas. O sea, aporta mucho sabor, o como la sal, pero no te puedes pasar. Y en ese sentido, no solo de China va a vivir una cartera, pero a día de hoy es un índice que se ha quedado muy atrás. Hay congreso de Xi Jinping, octubre, noviembre, no tienen problemas de inflación, están creciendo, tienen política monetaria expansiva, y yo creo que en ese sentido el tener exposición o el aportar un poco de este tipo de riesgo tiene muy buena relación rentabilidad-riesgo y es muy atractivo en comparación con el resto de activos o de bolsas. Por lo tanto, no tenerlo es perderse una oportunidad. Perfecto. ¿Algún producto en concreto que nos quieras contar? Siempre lo digo, yo estaría encantado, y hay muchos de nuestra casa, pero precisamente quiero aprovechar la oportunidad para que lo hablen con gente como tú, porque al final nadie que venga a recomendarles un producto, y yo estoy en León y feliz de la vida, pero mañana no estoy aquí. Y es precisamente el que está al lado del cliente el que debe tener la relación y decir si es un fondo de GAM o de Manji o de Schroders o de Pictet, y sobre todo que nos haga el seguimiento para si cambia el gestor o deja de cambiar, esté Juan Ranleón en Nueva York, en Madrid o en Londres, el inversor tenga el producto que de verdad cumple con los estándares. Así que te lo pregunten a ti, que seguro que les va a ir bien. Muy bien. Muchas gracias, Juanra, por tus opiniones, y nada, te veremos en una nueva ocasión. Gracias. Un placer.